29 de abril no te puedes perder Una Ventana a la Cultura, donde estaremos celebrando el Día Internacional de la Danza. También hablaremos del Ballet Nacional y contaremos con grandes invitados: Ana Smith, Alberto González e Iván Erazo. Ya lo sabes, este viernes 2 y 15 del mediodía, Una Ventana a la Cultura a través de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Queridos hermanos, bienvenidos a este programa La Palabra en tu Casa. Muy complacida de estar con ustedes compartiendo en este programa en la noche de hoy. Me acompañan en este estudio de Corazón de María, el padre Freddy Ramírez. Buenas noches. Ana Sáez. Hola. Y Enoc Villarreal. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, querube. Qué bueno verlos por acá, en este programa de los jueves que se ha convertido prácticamente en nuestra casa. Así es, creo que la palabra nos convoca, nos reúne para descubrirnos los caminos del Señor. Qué bueno. Esta noche vamos a estar meditando el Evangelio del próximo domingo. Vamos a estar meditando a Juan 21 del 1 al 19. Pero he traído para ustedes algunas cosas que realmente me emocionan de mi iglesia. Traje unas imágenes que me gustaría que mostraran en pantalla sobre el movimiento que tuvimos este domingo de la misericordia, en la que se entronizó la reliquia de Sor Faustina, y también tuvimos movimiento con el Día de las Misiones Claretianas, y también la noche de ayer tuvimos una participación, una Eucaristía de Pascua con todos los miembros de las pastorales de nuestra iglesia. Así que vemos una iglesia viva, esa iglesia que nos encanta, en movimiento, que está viviendo la alegría de Jesús resucitado. Bien, nos han pedido que expliquemos un poquito lo que estamos desarrollando cada jueves. Es una metodología que se compone pues de tres partes: de la escucha, de entender la palabra y de encarnar. Esto quiere decir que nos reunimos en comunidad, como lo estamos haciendo en este momento, nosotros aquí en el estudio de Radio Claret y ustedes en casa, en la comodidad de su hogar, con su familia, con sus hijos, ya todos en casita. Y lo que hacemos es escuchar la palabra, dejarnos iluminar por ella, y compartimos en comunidad el mensaje que nos prepara el Evangelio del próximo domingo. De esa forma podemos también ir experimentando y dando a conocer cada uno nuestras experiencias en la vida cotidiana y el mensaje que cala en el Evangelio en nosotros. Bien, en este momento vamos a empezar con la escucha de la palabra. Esta noche me va a acompañar Enoc con la lectura, y también Ana con los mensajes de ustedes en el canal de YouTube. Así que ya saben, estén pendientes, vayan preparando sus Biblias. Evangelio de Juan 21 del 1 al 19. Como es la palabra es muy larga para poder leerla toda completamente, las vamos a dividir en tres partes. Yo les voy a ir indicando para que ustedes en casa y nosotros aquí en el estudio podamos ir viendo el diálogo que se produce en el texto. Pero no podemos iniciar
sin antes invitar al Señor. Y para eso hemos preparado una pieza musical. Vamos con ella y regresamos a la escucha de la palabra. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, aquí. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, aquí. Ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Ven, danos vida y con tu luz enciende. Qué bien se siente estar en la presencia del Espíritu Santo en este momento. Enoc, te quiero pedir que iniciemos esta primera parte de la escucha. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Perfecto. Lectura del Evangelio según San Juan. Después, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le responden: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, cuando pensábamos que se había terminado todo en el capítulo 20, nos aparece este pequeño apéndice, ¿no? Y nos muestra otro pedacito más de las apariciones de Jesús resucitado. Quiero preguntarles, ustedes también en casa pueden ir comentándonos en el chat, ¿dónde nos ubica el texto? Iniciamos con: apareció de nuevo a los discípulos junto Al lago de Tiberíades. al lago de Eso es Tiberíades. Galilea. Galilea, exacto. Jesús retornó a Galilea con sus discípulos. Es curioso, ¿no? Porque las apariciones estaban ubicadas en Jerusalén.
pero ha retornado al lugar donde comenzó todo, donde comenzó el llamado, podríamos decir, ¿no? De los primeros discípulos, Pedro, Santiago y Juan, de estos tres. Y precisamente aparecen seguido discípulos, 7 discípulos, cada uno con sus cualidades, ¿verdad? ¿Y qué les dice Pedro entonces a ellos? Les dice que va a pescar, toma la iniciativa y ellos van tras de él, ¿no? A ayudarlo. Y en el momento, ¿qué empiezan a hacer? Se tomaron la decisión de seguir a Pedro y salieron y subieron a la barca. ¿Y será que ellos pescaron? Pasaron la noche y no sacaron nada. No pasó nada. nada. Y justo al amanecer se les aparece Jesús. Pero como que no lo reconocen, ¿verdad? Así es. Y él como no sé, Jesús es tremendo, ¿verdad? Les dice, muchachos, tienen algo de comer, ¿verdad? Se presenta en algo tan natural. Quizás ellos veían, estamos trabajando, hemos salido de estar encerrados y ahora estamos al aire libre, volvemos a nuestra labor de pescadores, como había sido inicialmente, ¿verdad? ¿Y qué más nos agrega el texto? Bueno, que ellos le contestan que no han pescado nada. Y Jesús se pronuncia con una acción que les dice, tiren la red a la derecha de la barca y la encontrarán. Ujú. ¿Y será que ellos, aún sabiendo que no era Jesús, que no lo reconocían, tomaron la iniciativa de hacer lo que Jesús les decía, cierto? Sí. Y pues... Sí. ¿Y qué pescaron? Sí, pues y a diferencia del... Bueno, eso me acuerda en la primera ocasión, pues cuando Jesús se encontró con Pedro que le pidió que tirara la red y Pedro como que le discutió un poquito, ¿no? Pero si no... Pero aquí pues simplemente lo hicieron, pues tiraron la... Quisiera comentar algo acerca de esto, porque tengo entendido que tirar la red del otro lado era un riesgo. No sé si es por la corriente del agua o por el viento, pero cuando estén alzando la red puede implicar que la barca pueda volcarse al otro lado. Entonces, creo que aquí Jesús les desafía a algo que parece ilógico. ¿Cómo vamos a tirar la red del otro lado si nos podemos hundir? E increíble que la tiraron y pescaron en abundancia. En abundancia, Así sí. es. En abundancia. Y entonces aparece luego el discípulo amado de Jesús, que él sí le reconoce y le dice a Pedro, es el Señor. Así es. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué actitud tuvo Pedro entonces en ese momento? De una Se vez vistió. salió, o sea, como dice, se ciñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua tras del Señor. O sea, apenas se enteró, ni lo pensó. Se Como lanzó. que tiene más seguridad ahí Pedro, porque no sé si recuerdan en el otro episodio de la tempestad en el lago, Pedro tenía un miedo tremendo Tenía de un miedo. hundirse. Exacto. Aquí Qué como duro. supo que era el Señor, él se sintió Ujú. con mucha confianza Ujú. de hacerlo. Ya se va fortaleciendo Pedro, Sí, ¿no? sí. Después de todo lo que ha vivido. Bien, vamos a seguir con la etapa de la escucha y en esta ocasión vamos a, Enoch, si nos puedes apoyar leyendo del versículo 8 al 14. De acuerdo. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Le dice Jesús, traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Sí, Señor Señor Jesús. Terminamos, Jesús se acercó, tomó perdón. pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús ya resucitado a sus discípulos.
Bien, en esta segunda parte vemos a un Jesús en movimiento, vemos a un Jesús diciéndole a sus discípulos qué podían hacer. Cuéntenme un poquito del texto. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Será que los discípulos pescaron mucho, pescaron poco? Pescaron ¿Qué sucedió? En abundancia, que prácticamente la red que se rompía, ¿no? Prácticamente. 153 peces. 153 peces. Pescados. Es un número, bueno, curioso. Sí, el tema de la numerología, así como que mucho adentrarme, ¿no, padre? Pero entiendo que eran 153 más 1, dividido entre los 7 discípulos para que fuera un número, y así hay muchas teorías que dicen que la suma de los números y demás. Muy interesante conocer acerca de ello. Y también me gustaría ver, en la parte anterior veíamos que Pedro se ceñía la túnica y que se tiraba al agua. Y luego vemos que sale del agua, y al salir del agua ve unas brasas y sobre ellas pescado y pan. Ya nos va dando alguito de entender, ¿no? Por dónde va el mensaje que nos quiere transmitir el evangelio del próximo domingo. Y los invita y les dice: vengan a comer. ¿Sí? Tenemos mensajes, me indican Janio y Jesús. Tenemos mensajitos de nuestros televidentes. Si nos ayudas, Ana, leyendo los mensajes, porfa. Ahí van, dice que ahí van. Vamos a esperar cómo ha sido la participación, qué nos dicen. Ustedes también pueden ir comentando en casa. Como que el comentario está en la parte de arriba y no se logra ver bien. Bien, mientras vemos el tema, que tenemos un poquito de problemita para proyectar los mensajes, seguimos acá con esta segunda parte. Dice que Jesús se acercó, tomó pan y se los repartió. Hizo lo mismo con el pescado, ¿verdad? Y en esta ocasión vemos la tercera aparición de Jesús. Ya el domingo pasado habíamos visto en 2 ocasiones, los habíamos visto que estaban pues encerrados, con temor, con miedo, pero en esta ocasión los vemos que está Jesús en su labor cotidiana, ¿cierto? Bien, vamos entonces a seguir con la tercera parte de este evangelio. Enoc, si nos puedes acompañar, por favor, vamos a leer del versículo 15 al 19. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Vemos aquí un diálogo entre 2 personajes, ¿verdad? ¿Quiénes están apareciendo en este diálogo, en esta tercera parte? Simón Pedro y Jesús. Simón, Pedro y Jesús. Vemos la misión que se le está encomendando a Pedro. Vemos la propuesta de Jesús en Pedro. Vemos un Pedro que tiene dificultades, que tiene miedo, ¿sí? Y con toda su fragilidad, Jesús
lo invita a que apaciente sus ovejas, lo invita a que sea guía para sus hermanos. Si veamos al principio del texto, cuando él decía voy a pescar, no decía voy a pescar, vengan conmigo porque tienen que venir conmigo, sino fue voy a pescar, y los discípulos que lo acompañaban fueron de forma dócil con él y lo acompañaron, ¿no? Como una guía. ¿Cómo fue la actitud de Jesús al ver que, cómo fue la actitud de Pedro al ver que Jesús insistía en preguntarle? Se entristeció y pues ahí como dice, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Pero le entristeció que Jesús insistiera tanto en esa pregunta. ¿Crees que de repente haya sido porque ya había tenido la experiencia de haberlo negado anteriormente? Pues yo creo que tal vez sí. Tal vez lo negó 3 veces y quería reafirmar 3 veces que lo quería, ¿no? Puede ser. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me indican en el momento en que tengamos resuelto el tema de los mensajitos para poder compartir con los que nos están acompañando en casa. ¿Sí? Listo, Ana, si nos puedes ayudar entonces. A ver, con todo gusto, si no aquí tenemos un plan B. A ver, Gloria, buenas noches. Saludos, Gloria. Mayra Barrantes, bendiciones. El Espíritu Santo dé frutos esta noche. Amén. Irma, buenas noches, bendiciones. Amén, amén. Argelia, hola, buenas noches, hermanos. Saludos. Giovanna, nos saluda Giovanna. Ay, qué emoción que nos saluden. Clara también nos manda una bendecida noche en esta lectio divina. Carmen, buenas noches, Padre Freddy y acompañantes. Feliz de estar en sintonía. Nosotros también, Carmen. Larisa, saludos desde casita con mucho cariño. A los panelistas de lujo. Bravo, Enoch y Querube. Felicidades para ustedes. Gracias, Espíritu Santo, que nos convocas hoy. Argelia, no pescaron nada. Ok, ya nos están entrando los comentarios cuando íbamos leyendo acerca de la lectura. Un panel de lujo. Felicidades, hermanos. Bueno, La esperamos por acá, señora Gloria. Sí, pronto. muy bien. Así es. Hay que agendarse en mayo. La señora Clara nos dice, se apareció Jesús, pero los discípulos no lo reconocieron. Así es. Estos son los comentarios de la primera parte que hicimos. Enoch, vaya Enoch. Están usando mi canal. Están Están usando mi canal. Enoch está en todas partes. Buenas noches. Gracias No por está grabado, acercarnos a la estamos en palabra de vivo. Dios a nuestros hogares. Clara nos dice, tiraron la red a la derecha y fue abundante. Argelia, se anudó la túnica y se tiró al agua. Rubén, Padre, la pesca en la oscuridad significa el momento de angustia de los discípulos y cuando en el amanecer significa que Jesús es la luz de nuestra vida. Esto es una pregunta, Padre. Pues sí, es una buena aplicación, ¿verdad? Ok. Gracias. Clara nos comenta, la pesca fructuosa fue de 153 peces. Así es. Carmen también nos dice, Jesús y Simón Pedro. Quizás lo que podemos hacer es en cada parte leemos los comentarios. Saludos, queridos hermanos, desde Volcán Chiriquí. Dios nos ilumine en hacer esta palabra viva en nuestra vida. Ay, que así sea, Beatriz. Saludos. Bien,
Vamos a seguir, gracias por los saludos que nos están enviando y por sus mensajitos Los para piropos. compartir esta lección en comunidad. Vamos a entrar ahora en la etapa de el entender. Vemos a un Jesús que se manifiesta, vemos a un Jesús que prepara el alimento pascual, vemos a un Jesús mostrando la eficacia de la pesca cuando se actúa en nombre del resucitado. En pantalla están viendo unas preguntas que quisiera compartir con ustedes en casa y aquí en el estudio. ¿Cómo se sienten los discípulos? ¿Cómo es que se maravillan de la pesca? Esa pesca que conocemos como milagrosa, si ya habían sido enviados a ser pescadores, habían tenido esa experiencia de ser pescadores. ¿Y cuál será la actitud de Jesús en respuesta? Ya vimos al principio de la primera parte que ellos estaban pues prácticamente desanimados, estaban desalentados. Al principio, el domingo pasado, veíamos que sentían mucho miedo y en esta ocasión salieron a la vida cotidiana. Pedro dijo, volveré a pescar como lo hacía antes. Y pareciera que Jesús no había estado con ellos. No sé qué piensan ustedes o qué les parece estas preguntas que he traído para ustedes en el entender. Pues sí, es extraño porque ya se les había aparecido Jesús 2 veces antes de aquella tercera vez en la que se le iba a aparecer y sí, pues es como que voy a la cotidianidad, pero la misión, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Es como para cuestionarse, ¿no? Tal vez. Pasan de la misión a la dimisión, están dimitiendo, ¿verdad? Ajá. A pesar de que Jesús les ha convocado. Y habla de cómo a veces estas experiencias pueden ser como débiles, ¿no? A veces las experiencias de fe pueden ser muy débiles y nos hacen retornar a lo de antes. Yo creo que también es que no han recibido el Espíritu Santo. Jesús les dijo que esperaran al Espíritu, que aguardaran, y son esos 50 días, ¿verdad? Simbólicos también, que hablan de cómo el Espíritu iba a llegar a la comunidad, los iba a fortalecer y los iba a enviar de nuevo con toda fuerza. Es un tiempo de preparación, ¿no? Yo creo que hay como un tiempo de espera, quizás de discernimiento, de búsqueda, de acomodar las ideas. Y si lo ponemos también en la clave del diálogo de Jesús con Pedro, es como un tiempo de sanación también. Y vemos también una abundancia de peces. Los que comentábamos también en el chat, los 153 peces. Y vemos también que los discípulos se subieron al bote y un bote que no estaba a gran distancia, estaba cerca de la orilla. O sea, vemos a un Jesús que nos da en muchas claves una iglesia triunfante. Nos quiere mostrar a través de Él unas palabras de aliento, de motivación. Comparte el pan y el pescado, hace una cena para ellos, ¿no? Y ya desde este momento, en este evangelio, nos está impulsando a ese sí del domingo que veíamos en la lectura para la Eucaristía que celebrábamos anoche, la Eucaristía de Pascua. Bien, me gustaría que en este momento entráramos en la parte de reflexión. En pantalla voy a compartir con ustedes las preguntas. ¿Cuántas veces necesito que Jesús se manifieste en mi vida para reconocer que ha resucitado? ¿Está el resucitado presente a nuestro lado en nuestra vida cotidiana? ¿Será que lo encontramos solamente el domingo y luego durante la semana desaparece y nuestra vida transcurre como si Él no hubiera realmente resucitado y hacemos las cosas por nuestra cuenta sin su luz al amanecer que nos guíe, como nos comentaba el hermano Rubens? Vamos en este momento a un espacio de música y regresamos con la última parte de esta lección.
veo salir de tu costado, oh buen Jesús, sacramento de amor. En él nos hacemos uno con Dios, cuerpo, alma y divinidad. Hoy lo ofrecemos en el altar ante el Padre celestial, tus hijos llenas de santidad. Yo con mi alma te exaltaré. Yo con mi alma te exaltaré. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. Oh Jesús, te adoraré, yo con mi alma te exaltaré. Misericordia emana de ti, todo por mí. Oh Jesús, divino pan, divino vino, dulce manjar. Oh Jesús, te adoraré, con mi alma te exaltaré. Yo con mi alma te exaltaré. Estamos de vuelta y veíamos, antes de la pausa para música, veíamos la reflexión de cuántas veces necesito que Jesús se manifieste como se manifiesta a los discípulos. No sé, ¿tú qué opinas, Enoch? Mira, eso me acuerda algo de... Mira, en mi caminar en la iglesia, pues el servicio que he brindado y todo, es curioso porque hubo un tiempo que yo pensaba, no sé por qué tenía como el pensamiento de que cuando yo salía de la iglesia en la semana, como que Dios no estaba ahí. Dios estaba cuando yo iba a la iglesia, en las actividades, pero ya después no estaba. Y es curioso, ¿no? Porque estando sirviendo ya tiempo en la iglesia, pues tenía como eso, como lo veía como que no, pero si el trabajo no está ahí, ¿no? Y entonces, de pronto, Andrea, que es una persona que me dio hospedaje en la JMJ Río, donde tuve la dicha de ir,
ella hablaba conmigo mucho y me decía, pero es que Dios está contigo en todas partes, se manifiesta en tu vida, a través de todos los acontecimientos, de tu familia, tus amigos. Y eso me hizo como cuestionarme, ¿en serio? Y yo me preguntaba así, ¿no? Y después me di cuenta que pues sí, o sea, que Jesús se manifiesta en todo, ¿no? Y a veces pues es como curioso porque a veces uno pues esperando como que Dios se manifieste en cosas como espectaculares, sobrenaturales, no se da cuenta que en lo cotidiano está Dios, ¿no? Entonces Dios diría como que cuántas cosas tengo que hacer para que te des cuenta que estoy ahí. Y pues a Dios gracias pues que siempre han habido personas en el caminar, en este caminar pues que me han ido ayudando pues a descubrir de que Dios está ahí, en cada cosa puedo ver a Dios. Así es, así es. Ana, ¿tú crees que de repente alguna de estas dos preguntas de reflexión te dicen algo, te muestran algo de Jesús resucitado en tu vida? Bueno, yo, a diferencia de Enoch, es que yo no dejo a Dios para nada. Yo salgo y desde que salgo me encomiendo. Y ya ahí empiezo, o sea, mi día empieza, pero de una vez lo traigo. O sea, yo hago cualquier cosa y yo, ay Diosito, por favor, ilumíname, y por ahí me voy. Entonces, bueno, digamos que mi dinámica es que yo creo que Dios dice, oye, dame oportunidad, dame un descansito, déjame. Pero sí. Y yo recuerdo esto mucho como de mi casa, ¿no? De mi mamá, de mi abuela, o sea, porque se usa mucho que te bendigan, ¿no? O sea, tú llamas por teléfono y ellos te dicen, hola mamá, Dios te bendiga. Entonces, de una vez te recuerdan, ¿sabes? Como que esas raíces, como esa protección que te mandan. Y es lo que yo trato de hacer con mi hijo, ¿sabes? Como yo lo llevo al colegio, entonces, bueno, nos montamos al carro, bueno, encomiéndate, ¿por qué vas a pedir hoy? O sea, que cómo va a ser tu día, esa proyección, ¿no? Pero, pues, del lado de Dios. Nosotros reconocemos entonces como comunidad de esta iglesia que Jesús está resucitado, ¿verdad? Así Claro es. que En sí. este momento Jesús está resucitado es, y está con totalmente. nosotros todos los días, en cada momento, en cada lugar. Y qué bonito que cuando venimos a celebrar la Eucaristía recordamos, ¿no? Su pasión, su muerte y su resurrección, ¿no? Así es. Padre, Así la Eucaristía para nosotros. Usted nos compartía para la Eucaristía de ayer un documento muy bonito que nos hablaba en varias etapas de cómo reconocer en la Eucaristía el acercarnos a Jesús. Bueno, la Eucaristía, esta catequesis para explicar un poquito a la gente, ¿no? Son unas catequesis que hizo el Papa Francisco acerca del sacramento de la Eucaristía. Y bueno, como teníamos nuestro espacio formativo ayer, pues lo estudiamos un poco, ¿no? Y hablábamos de cómo para los primeros cristianos era fundamental vivir el domingo. Y el Papa ponía un ejemplo muy impresionante de unos cristianos de África en los comienzos de la iglesia, perseguidos y llamados a juicio porque se reunían el domingo, el primer día de la semana, para celebrar la misa, y era prohibido, ¿verdad? Cosa que nosotros no hemos experimentado en realidad. Y la justificación de ellos, su defensa fue, es que no podemos vivir sin el domingo, no podemos vivir sin la experiencia de entrar en contacto con Jesús resucitado. Y ojalá que esa convicción, ¿verdad? Ese mensaje, pues llegara a cada uno de nosotros. Y es que precisamente en la Eucaristía sentimos la presencia fuerte de Jesús y nos habla a través de la palabra, de los símbolos, a través del sacramento, ¿verdad? Que es un signo sensible, lo experimentamos, lo tocamos y es un signo eficaz porque ahí está Él. Ahí detrás de la palabra está Él. Ahí detrás de esa hostia consagrada está Él. Es el fuego vivo que alimenta la vida de la iglesia. Y es bonito porque en el texto aparece una especie de Eucaristía, ¿no? Jesús está ofreciendo pan y pescado, ¿verdad? Pero recordamos eso, que hubo una multiplicación de pan y pescado. Es un signo eucarístico. Y precisamente es Jesús el que toma el pan, el pescado, lo bendice, lo parte y lo reparte, ¿no? Que son gestos eucarísticos. Y por eso creo que la Eucaristía debe formar parte 100% de nuestra vida cristiana, sobre todo los domingos, ¿verdad?
quien pueda y tenga el tiempo, vendrá a misa diaria, pero la Eucaristía para nosotros los dominicales es la que nos debe motivar a todos a seguir adelante. En ese sentido, esta lección divina nos prepara el alimento, ¿verdad?, el próximo domingo. Ya tenemos otras claves para vivirlo, ¿no? Pero yo creo que es irrenunciable a la experiencia eucarística. Un cristiano sin Eucaristía no tiene sentido. Y hay unos grandes axiomas dentro de la fe católica que dicen la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es convocación del pueblo de Dios y es el pueblo de Dios el que a la vez ofrece el sacrificio eucarístico, la acción de gracias. Así que yo creo que aquí una motivación grande para ser fieles, ¿verdad?, para retornar a las Eucaristías, es descubrir que ahí está Jesús. Y digo retornar porque todavía mucha gente tiene cierta prevención, ¿verdad?, o temor, ¿verdad?, justificado por el tema de la pandemia, y se han quedado como anclados en la experiencia online, ¿verdad?, que la hemos ofrecido, por supuesto, pero creo que debemos dar como pasitos seguros para retornar, por lo menos a las misas de semana, ¿no?, a encontrarse, que son menos concurridas, para reencontrarnos con Jesús. Ese fuego vivo nos hará arder el corazón. Gracias, Padre, gracias, Padre. No, ustedes. Antes de continuar con la última parte de esta lección, la parte de encarnar, Ana, tenemos mensajes que compartir. Acumulados. A ver, qué emoción. Vamos a ver, Clara. Jesús es el amor de mi vida hasta la eternidad. Amén. Argelia, las 3 preguntas. ¿Me amas? Esta es la primera condición para que Pedro sea el pastor de la iglesia. Gloria nos dice, bueno, he necesitado muchas manifestaciones para comprender que Dios está a mi lado y se manifiesta en toda mi vida. Carmen, caminando siempre de la mano de Dios. Así es. Argelia, Dios es mi protector, en quien me amparo. Tengo fe y confianza en Él. Argelia, Jesús vive, ha resucitado. Gloria nos dice, Él resucitó en mi vida y no lo suelto. Camino con Él en todo momento de mi vida. Qué bonito. Clara, con la Eucaristía nos sentimos más cerca de Dios, formando parte, si lo podemos, en nuestra misa diaria. Así es, esta es la invitación que el Padre nos hacía saber. Argelia, el cuerpo y sangre de Jesús viven en nosotros, es nuestro mejor alimento. Bien, gracias, Ana. Me gustaría entonces que entráramos en la parte de compartir lo que la palabra de vida nos dice hoy, respondiéndole con una pequeña oración que salga de nuestro corazón y que nos diga lo que Jesús nos quiere transmitir en este Evangelio de domingo. ¿Qué quiere cambiar de mi vida esta palabra que vamos a escuchar el próximo domingo y qué me pide que haga? Yo, por ejemplo, me gustaría decirle al Señor que al amanecer yo pueda reconocerlo en la orilla y que pueda decir, es el Señor, como lo hizo su apóstol amado, y que se manifieste como una verdadera comunión. No sé ustedes qué le responderían en este momento a Jesús. Bueno, pues yo le pido al Señor pues que me dé esa capacidad de reconocerlo en mi vida, reconocerme amado por Él, y también que me dé la capacidad de amar como Él, porque amarlo a Él consecuentemente me lleva a servir.
pues bien lo leí, pues cuando le preguntaba a Pedro, ¿me quieres? Pero le decía, te quiero. Y consecuentemente eso Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Entonces yo creo que teniendo esa capacidad de amar al Señor, pues también voy a tener esa capacidad de servir y darme a los demás. Así que pues le pido al Señor que me dé esa capacidad de saberme amado por Él y de amar como Él. Gracias, Enoch. Anita, algo que responderle al Señor. Ay, primero gracias, porque yo me siento una hija amada y bendecida. Y bueno, siempre le pido que se mantenga en mí y que mantenga viva esa Eucaristía, ¿no? Y ese gozo de creer que resucitó, que vive y que está aquí con nosotros. Qué bonito. Ustedes me avisan cuando tengo ya los mensajes listos para compartirlos también en esta sala del estudio del Corazón de María. Y sí, los invito realmente a que nos escriban su oración para esta noche, aquello que les ha llamado la atención y que quisieran compartir con el resto de la comunidad que está conectada en este momento a través del canal de Radio Claret, del canal de YouTube. Ahora en la etapa de contemplar, yo me gustaría que hiciéramos un compromiso. Ese compromiso está relacionado con reconocer la presencia eficaz del resucitado, su cuerpo y su sangre en cada momento de nuestras vidas. Ese compromiso que se transforme en una palabra de vida y que ronde ahí el corazón, que en el momento de una dificultad yo reconozco la alegría del resucitado, su presencia y su victoria, porque no solo resucitó con alegría, sino con fuerza y con poder, para prepararnos en este camino hacia recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Bien, para continuar y pues ya finalizando esta lección, compartamos la oración final. No sé si nos puedes apoyar, Ana. Yo la tengo aquí. Muy bien. Padre misericordioso, permítenos reconocer a Jesús como lo hizo el discípulo amado. Que no nos falte tu luz al amanecer de nuestras vidas. Concédenos encontrarte en tu palabra y en la Eucaristía, experimentar el momento privilegiado de estar con Jesús el resucitado victorioso. Aviva en nosotros el deseo de renacer, de caminar con la confianza puesta en ti. Muéstranos cómo ser verdaderos pescadores, para que nuestra iglesia sea una red de amor al prójimo, que no sea de romper ante las adversidades. Amén. 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 Padre, Hija. lo que usted rescata de este evangelio para el domingo, para prepararnos, luego de haber desarrollado esta metodología esta noche, la lección, que nos prepare para este domingo y para este tiempo que estamos viviendo, ¿no? De preparación, de reconocer, de vivir la alegría del resucitado y de reconocerlo, ¿no? Porque vemos en los evangelios, tanto del domingo pasado como este que estamos por vivir, que se aparece, que no lo reconocen, que tienen miedo. Bueno, yo partiendo del encuentro de Jesús con los muchachos, los pescadores en el lago, yo quisiera pues animar a la gente a que su vida esté en la clave de Jesús, bien conectados con Jesús, en el Wi-Fi de Jesús, porque desde allí es que podemos producir fruto en la vida. Muchas veces las depresiones, los miedos, los traumas nos hacen como un mensaje negativo, ¿verdad? Y nos hacen dimitir, es decir, de renunciar a la misión que Cristo nos propone. Y creo que más bien con la conciencia de la presencia de Jesús en la vida es que podemos hacer una buena pesca en la vida. Esa pesca pues se reflejará
en llevar bien la familia, el trabajo, los esfuerzos de cada día, incluso las enfermedades. Podremos pescar buen fruto en medio de las enfermedades, pareciera que no. Es en esa sintonía con Jesús que podemos producir fruto, producir pesca. También retomar el tema de la celebración eucarística, ¿no? Representada hoy en el pan y el pescado. Necesitamos comer a Jesús, hacernos uno con Él en la comunión, ¿verdad? Para comprender que nuestra vida se funda en Él. Ese nexo es irrenunciable para un cristiano, volver a la Eucaristía, saborear la Eucaristía. Y finalmente, así como modo de síntesis, cada día debemos renovar nuestro amor por Jesús y decirle que le amamos, ¿verdad? Ahí no importa si somos varones, mujeres, ese amor debe ser profundo, conciso y sólido, ¿no? Para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Y es bonito descubrir que Pedro es el que renueva el amor, porque Pedro fue un traidor, ¿verdad? Así que lo traicionó. Fue capaz de asegurar cosas muy grandes, pero al final se echó para atrás y lo negó. Pero Jesús sigue contando con este hombre, así que tenemos todas oportunidades en la vida para celebrar ese amor de Cristo y volver a Él y comprometernos con Él. Gracias, Padre. Ana, vamos con los últimos mensajes antes Muy de bien. terminar el programa de hoy. Vamos a ver qué nos dicen. Si no los tengo acá ya desde el teléfono. Ahí va. A ver, Gloria. Señor, que yo te reconozca en cada hermano que requiere de una mirada, una palmadita, escucharnos con amor y con empatía. Que yo sea el reflejo de amor de Dios. Larisa, que esté atenta a su llamado en cada Eucaristía. Vengan a comer, a alimentarse y a vivir en comunidad su presencia viva. Giovanna, que Jesús resucitado está vivo dentro de mi corazón y me lleve a compartir su palabra. Clara, continuar el camino contigo, Jesús, teniéndote presente en nuestras adversidades. Rubens, Señor, te alabo y te bendigo por su misericordia. Perdón por todas las veces que te negué. Gracias por los brazos abiertos en la orilla, con las brasas que me hacen recuerdo de mis pecados. Muy Gracias bien. a todos por esos mensajes de sus reflexiones, por compartirlas con nosotros aquí en el estudio. Antes de irnos, quisiera invitarlos. Todos los miércoles estamos desarrollando pues estos talleres de lección para vivirlos en comunidad y venimos y los compartimos con ustedes los jueves también en cada programa. Así que los invito a que se animen a participar los miércoles para aquellos que de repente les da un poquito de miedo la cámara y no quieran estar en el estudio, y también a los que quieran venir acá, estar en vivo todos los jueves y participar también, colocar pues su contacto en el chat o con sus coordinadores para que puedan venir también con nosotros. Y bueno, como el estudio, padre, el estudio está chiquito. Tiene que Tenemos que hacerlo hacerlo más grande, pero padre, pronto. para traer más personas a Anímense. participar aquí. Creo que también una forma de comunicación es a través de la oficina parroquial, que dejen ahí sus nombres en el 6525-9931, el teléfono de la oficina, el WhatsApp, ahí dejen su nombre y su contacto telefónico, ¿verdad? Para que y ya se los pasamos a ustedes. Padre, quiero aprovechar, recordé con esta invitación a la Eucaristía que hay nuevos horarios de Sí. misa y que son válidos para el domingo. O sea, Así es. así Sí. que Bueno, Avisos los parroquiales. sábados a las 4, es la misa nueva que se incorporó, y a las 6. Exactamente. Y en la tarde los domingos 4, 6 y 8. O sea, que se puedan animar desde el sábado a participar en la Eucaristía. Sí, sí. Así es. Bueno, también recordarles, mañana a las 12 mediodía, una ventana a la cultura. También la comunidad de Emaús los invita a su próximo retiro de hombres a realizarse los días 6, 7
6, 7 y 8 de mayo y el retiro de mujeres los días 13, 14 y 15 de mayo. También invitarlos a participar este sábado a las 7:30 en el Via Lucis, que se va a realizar frente al templo. Ahí comenzamos, pero Sí. haremos todo un recorrido por el jardín celebrando las estaciones de la resurrección. Así que vengan en familia, va a ser área abierta, no hay problema ni dificultad. Y bueno, darles las gracias por haber participado esta noche, a ustedes en casa que nos ven jueves a jueves, para que se animen también y vengan y participen con nosotros y puedan ver esta lección como algo cercano para conocer a Jesús, a Dios en la palabra. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves y a vivir la alegría de Jesús resucitado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Feliz noche. En cualquier lugar del mundo, donde quiera que me encuentre, tú siempre vas conmigo. Yo sé que no voy sola. Puede estar yo tan lejos de mi tierra, de mi gente, y aún así me puedo hallar hoy muy cerca de mi hogar. Me llenas de paz, me llenas de fuerza. Saber que voy contigo es lo más grande que tengo en mi vida. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Hoy sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Tú has dicho que quien ha dejado todo en tu nombre recibirá mucho más y tendrá vida eterna. Tú eres mi fortaleza, mi refugio en la tormenta. Tu amor me sostiene, tu palabra me alimenta. Me llenas de paz, me llenas de fuerza. Saber que voy contigo es lo más grande que tengo en mi vida. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Oh Jesús, Jesús, en ti yo pongo mi fe, en ti pongo mi yo fe. caminaré sin temor. Sin temor, sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Sé que mi casa es estar en tu presencia, habitar en tu morada por siempre. Sé que mi casa
sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.